Ya, comencemos nomás. El día de ayer les dejé una pequeña tarea, un ejercicio más que tarea. Revisar esta demostración alternativa de qué. Vamos recapitulando un poco para que nos enchufemos. ¿Qué fue lo último que hicimos? Hicimos bueno, más que hacer las demostraciones en sí, fuimos viendo las propiedades que se utilizaban para probar algunos resultados, ¿cierto? Estas cosas de acá, uno las conocía por álgebra de números reales y de la álgebra del colegio, ¿cierto? Sin embargo, como habíamos dicho, la idea de este curso es ir justificando más rigurosamente todos los resultados que uno ya conoce, ¿sí? Esta parte del curso al menos. Entonces, en este problema, teníamos que demostrar que menos 1 por x era lo mismo que menos x, ¿sí? Pero, ¿cuál era el cuidado? Este menos x, conceptualmente, ¿qué significaba? Significaba el inverso aditivo de x, ¿sí? Esto conceptualmente era el inverso aditivo de 1 multiplicado por x. ¿Sí? Entonces eran dos conceptos distintos, pero que numéricamente eran iguales, ¿sí? Ya bueno, esta demostración la vimos ayer, ¿sí? Menos 1 por x es igual a esto, 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 igual a esto. Y por la transitividad de la igualdad, ¿se acuerdan qué decía la transitividad de la igualdad? ¿Se acuerdan? Sí, profe, lo estoy buscando. Cuando x era igual a y, o sea, x era igual a y igual a z, x era igual a z. A z, ¿cierto? Básicamente ¿Cierto? que si es que teníamos muchas cosas una igual a otra, al final era todo igual. ¿Sí? Entonces aquí, como todo esto son igualdades, podemos decir que este es igual a ese, ¿cierto? Esa era la ventaja de la transitividad, que al final eso es lo que nos permite a nosotros poder hacer muchas igualdades y después igualar los extremos. ¿Sí? Ya, y esta demostración alternativa es la que yo había dejado como ejercicio que la revisaran. ¿La revisaron? Sí, ¿La entendieron? algo. Algo, ¿sí? La vamos de todas formas a repasar. Si esa es la idea, que ustedes se comiencen a enfrentar a veces a leer cosas que no sé, pues no se han visto o que necesitan leer por su cuenta, ¿sí? Quizá en este curso no, pero más adelante, un montón de veces. Así que eso. Ya, vamos viendo. Partimos, voy a agrandar un poquito. Voy a partir de esta expresión, x más menos 1 por x, ¿sí? Ya, de aquí a acá, ¿qué propiedad se está utilizando? Ahí lo dijeron por el chat. La propiedad del neutro Sí. multiplicativo, ¿cierto? Porque el x lo estamos escribiendo como 1 por x, ¿sí? Entonces aquí, la propiedad del neutro multiplicativo. De aquí a acá, ¿qué propiedad se está utilizando? Distributiva. La propiedad distributiva, ¿verdad? De aquí a acá, también lo dijeron por el chat, la propiedad del neutro aditivo, ¿cierto? Cualquier número sumado con su inverso aditivo da el neutro aditivo. Y 0 por x da 0 por qué? Porque todo número multiplicado por 0 es 0.
¿Sí? Y eso, ¿dónde está? Lo probamos ayer, ¿cierto? En la Sí. demostración. La demostración 1. Justamente, la demostración 1. ¿Ya? Ustedes siempre que tengan algún resultado, o sea, que, a ver cómo decirlo. Cuando puedan utilizar un resultado que hemos hecho en clase, simplemente ponen hecho en clase, ¿sí? O por ejercicio visto en clases. ¿Sí? O sea, en otras palabras, esto ya es cierto siempre. ¿Por qué? Porque ya se Como, demostró. ¿Sí? como propiedad se puede. ¿Sí? Sí. Sí, es que más que propiedad tienes que escribirle específicamente visto en clase. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, esa es la gracia de también estar constantemente asistiendo a clases, porque así ustedes van a saber cuáles son las cosas que hemos visto y cuáles son las que no. ¿Sí? O sea, si saliera esto, por ejemplo, en la prueba, ustedes ya saben cuál es la demostración, está en el cuaderno. ¿Sí? Y además, cuando llegan a ver a este punto, esto ya se probó en clase. ¿Sí? Ya, entonces, a lo que voy. De aquí a acá es la demostración 1 del día de ayer. ¿Cierto? ¿Y qué dice la última parte? Que esta es importante. Y como el inverso aditivo es único, ¿era único, no? O ahí me estoy pegando un carril. Sí, decía que era único. Era único, Sí, ¿cierto? era único que tenía la E invertida con el signo de exclamación. ¿Cierto? Todo número real tenía, ¿dónde está? Acá. La Todo número 5. real tenía un único inverso aditivo. ¿Sí? ¿Y qué era lo que satisfacía? Que al sumar ese número real con ese inverso aditivo daba el neutro aditivo. ¿Cierto? Sí, Ya, pues entonces acá, ¿qué fue lo que probé? Fíjense, que X más este elemento da el neutro aditivo. Entonces, el único número que sumado a X me da el neutro aditivo es ¿qué cosa? Su inverso aditivo. Inverso. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, como X con esto es el neutro aditivo, entonces esto tiene que ser el inverso aditivo de X. ¿Sí? Esto tiene que ser el inverso aditivo de X. ¿Sí? Ahora sí quedó clara, ¿no? ¿Alguien no entendió esa demostración alternativa? Se demostró que X más esto es el neutro, o sea que esto tiene que ser el inverso de X. ¿Por qué? Porque el inverso aditivo es único, ¿ya? ¿Qué significa que sea único? Que no hay otro elemento que haga esta gracia, porque al sumar estos dos del neutro, ¿ya? Sí, ahora se entendió. Bueno, este también lo quería hacer ayer, pero por tiempo no alcancé, después lo vamos a resolver probablemente. Ya. Aquí parte la clase de hoy. Operaciones resta y división. Ya, Benjamín Fierro, ¿está por ahí? Sí, La primera operación, la de resta, Leo, ¿sí? ya. Dados A, B, em, ¿cómo era esto? Sí, búscalo nomás, tranquilo. Ya, pertenece a los reales. Definimos la resta de B al elemento A, denominado como A menos B. Al valor A más
entre paréntesis menos B, es decir, Ya, A menos B es igual a A más, más o entre menos. paréntesis, menos B. Ya, pero esto, ¿cómo se leía? O sea, es menos le pego una pregunta. ¿Cómo se lee A más el inverso aditivo de B. eso, cierto? Recuerden que esto es un símbolo. O sea, está bien, si ustedes dicen menos b, no importa, pero tienen que tener claro de que en realidad eso representa el inverso aditivo de b. ¿Sí? Ya queda claro lo que acabo de decir, ¿no? O sea, ustedes pueden decirle menos Ok, b, pero en su mente tienen que tener presente que eso es el inverso aditivo. ¿Ya? ya no. Entonces, ¿cómo estamos definiendo la resta de dos elementos? Que esto en realidad igual se hizo en el colegio. ¿Se acuerdan eso que uno veía como, bueno, al menos yo lo vi en sexto, séptimo básico, que la resta la pasábamos a suma y le cambiábamos el signo al siguiente? ¿Les tocó hacer eso, no? ¿O estoy muy viejo? O sea, yo cuando para sacar el paréntesis, nosotros, por ejemplo, para sacar el paréntesis, le cambiamos el signo del de adentro. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Que yo me acuerdo que cuando teníamos que hacer cosas así, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era ponerle un más ahí y ponerle el menos ahí. No hacían hacer eso. Al menos Ah, a mi generación. no, Capaz que a después mí haya no. cambiado el plan, pues sí, están cambiando a cada rato como pasan las cosas en el colegio. Y entonces, la resta no es nada más que sumar un inverso aditivo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, estas operaciones podríamos decir que son operaciones, entre comillas, secundarias. ¿Sí? No son las principales. ¿Sí? Las principales son las que ya vimos, la suma y el producto. ¿Sí? Todo el estudio en matemáticas siempre se basa en esas dos operaciones, la suma y el producto. La resta y la división en realidad son un derivado. ¿Sí? Ya, y la siguiente. Alex Vázquez. ¿Está por ahí? Ahora, ¿se me escucha? Sí. Esa otra Leo la parte. segunda parte. Sí. Dados A, B pertenecientes a los reales con B diferente de 0, un 0. Sí. Definimos la división de A con B denotando como A partido en B al valor A por B elevado a menos 1. Es decir, eh, A partido en B es igual a A por B elevado a la menos 1. Ya. ¿Y esto qué significa? Al igual que en el caso anterior, el menos b en realidad era el inverso aditivo de b, ¿cierto? ¿Qué es el b a la menos Claro. 1? El inverso aditivo de B. Multiplicativo. El inverso Multiplicativo. multiplicativo, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que la división de dos elementos no es nada más que el producto entre un elemento con el inverso multiplicativo de otro. ¿Sí? En otras palabras, estas dos operaciones nosotros podríamos prescindir de ellas. ¿Por qué? Porque se definen en base a la suma y el producto. ¿Sí? Ya, entonces, esto es más que nada por notación, o sea, siempre que nosotros veamos esto es porque en realidad estamos haciendo una suma con un inverso aditivo. Cuando veamos esto es porque en realidad estamos haciendo un producto con un inverso multiplicativo. ¿Sí? Se definen para así, o sea, para que quede más bonito nomás a la hora de escribir, pero en realidad por sí solo no tiene ningún sentido esas dos operaciones. Ya, teoremas. Estos teoremas son bastante importantes para resolver ecuaciones, que es a lo que apuntamos. A ver, se me olvidó. Ya veo a una mujer ahora. Antonia Vázquez, creo que a ella no la hice hablar todavía, ¿no? Hice hablar a Alex, sí. Antonia, ¿estás por ahí?
Sí, profe, aquí estoy. Ya. Teorema. El A. A por B, sean A, B pertenecientes a los números reales. Sí. A por B es igual a 0, si solo si A es igual a 0 o B es igual a 0. Ya. ¿Está bien? Entonces, sí, está bien, súper. Sí, ahí ahora me avispé de ponerle el significado antes de hacerlo leer. Entonces, aquí hay un nuevo símbolo, que de todas formas en su curso de álgebra lo van a ver esta semana, deberían estarlo viendo. ¿Ya? Pero de todas formas lo coloco. ¿Qué está diciendo este teorema? ¿Qué es un teorema a todo esto? ¿Sabes lo que es un teorema? O partamos por algo más simple. Ustedes en ¿Qué el dice colegio... conjetura o hipótesis un enunciado matemático que se supone verdadero, aún no demostrado? Ya no, esa definición está mal, porque un teorema es algo que sí está demostrado. Ah, no sé, Google, no sé. Sí, no, Google ahí se cayó. Un teorema, por ejemplo, ustedes en el colegio, ¿qué teoremas se acuerdan? Hay unos bien emblemáticos, El de Pitágoras, el de Tales, el de Euclides. Ahora, ¿cierto? Y son todas cosas que son, por así decirlo, verdades que están demostradas. O sea, el teorema de Pitágoras tiene su demostración. En el colegio generalmente no se ve, pero uno construye un cuadradito con varios triángulos del mismo tipo y ahí uno demuestra el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Euclides se demuestra con semejanza de triángulos. Los teoremas de Tales también. Entonces, un teorema es eso. Un teorema es una identidad matemática que es siempre verdadera. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué estamos diciendo? Que esto es siempre cierto. ¿Y qué significa, cuál es el fondo de este teorema? Si nosotros tenemos un producto que es igual a 0, necesariamente alguno de sus factores tiene que ser 0. ¿Sí? Y al revés, si alguno de los factores es 0, el producto va a ser 0. Eso ya lo sabíamos de antes, ¿cierto? Multiplicamos algo por 0 y va a dar 0. Pero al revés también se tiene. O sea, si hay un producto que vale 0, es porque alguno tiene que valer 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sonó igual un poco enredado. Pero si Yo un no lo producto... entendí, profe. ¿Mm? Yo no lo entendí. Ya. Este teorema dice que si un producto es 0, esto sí, solo sí significa que se implica para los dos lados, para allá y para allá. ¿Sí? El teorema dice, si un producto es 0 es porque alguno de sus factores es 0. ¿Sí? Esto ustedes lo utilizaban en esta parte. Cuando resolvían, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas. Si ustedes tienen que esto por esto es 0, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál era la conclusión? ¿Se acuerdan? Uno de los dos X tenía que ser los cero. dos, 0. Eso, ¿cierto? Que alguno de los Sí. dos tenía que ser 0. Ya, es justamente este principio que se está utilizando. Si un producto es 0, significa que alguno de sus factores es 0. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es el teorema. ¿Y por qué también está para el otro lado? Porque si A es 0 o B es 0, ¿qué va a pasar con el producto? Si alguno de los dos es 0, Da cero. va a dar 0. Da cero. Dos, Entonces, este teorema es el que garantiza eso. Un producto igual a 0 significa que alguno de sus factores es 0. ¿Sí? Que al final ese es el sentido que nosotros vamos a estar utilizando a la hora de resolver ecuaciones, porque vamos a llegar a cosas de este estilo, y ahí nosotros decimos, producto igual a 0, es porque alguno de los factores es 0. ¿Sí? Ya, ¿queda claro ese teorema ahora o no? ¿O alguien todavía no lo entiende?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, quedó claro. Profe, yo Diga. llegué tarde por problemas de internet. ¿Me lo podría explicar rapidito de nuevo? Por ¿El favor. teorema? ¿El teorema que lo explique de nuevo? ¿Me dice o no? Sí, ¿Ya? Sí, no hay sí. problema. El último nomás, después veo la clase. Bueno. Gracias. Este teorema nos dice que el producto de dos números reales es igual a 0, si y solo si alguno es 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa este sí y solo si? Que hay consecuencia para ambos lados. O sea, si el producto entre dos números reales es 0, significa que alguno de sus factores es 0. ¿Sí? Eso es lo que se ocupaba cuando se resolvía ecuaciones cuadráticas. Si nosotros teníamos esto, el producto de dos factores igual a 0 significaba que este era 0, o bien este era 0. ¿Sí? Esa es una parte, que sería si el producto es 0, entonces alguno es 0. Al revés, si alguno de, o sea, si nosotros tenemos números reales en donde alguno es 0, ¿qué va a pasar con el producto? El producto siempre va a ser 0. ¿Sí? Eso, ¿queda claro, no? Sí, profe, lo entendí. Sí. Gracias. Ya, entonces, ese sería el primer teorema. Y el segundo teorema tiene relación con la potencia cuadrada. ¿Sí? Esto no es nada más que el producto de un elemento consigo mismo. ¿Sí? No es necesario definir lo que es el cuadrado de un número. ¿Sí? Porque todos ya saben lo que es. ¿Sí? ¿Qué dice este teorema? Que el cuadrado de un número real igual al cuadrado de otro número real si solamente si los dos números son iguales o uno es el inverso aditivo del otro. ¿Sí? Esto también lo ocupaban cuando resolvían ecuaciones cuadráticas. Si en realidad para eso lo vamos a ocupar. Si ustedes tenían x cuadrado igual a 4, ¿qué significaba? O mejor dicho, El 4 también estaba elevado. O sea, en Que esta X ecuación valía el 2. 4 también. ahí. Así para que quede con la notación del teorema. X cuadrado igual a 2 al cuadrado. ¿Qué podíamos decir de x? Que valía 2. ¿Que valía 2? ¿O algo más? Que vale menos 2. Eso, ¿cierto? Que podía ser 2 menos 2. Claro. Entonces, ahí estamos utilizando este teorema. ¿Sí? Se dan cuenta que hay muchas cosas que uno utilizaba, pero que la utilizaba nomás. ¿Sí? Aquí vamos escribiendo mejor las cosas en un curso más riguroso. ¿Sí? Entonces, el cuadrado de un número igual al cuadrado de otro, sí, solo sí. Estos dos números son iguales, o sea, el x es igual al 2. O uno es el opuesto o el inverso aditivo del otro. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Ese teorema. Sí, profe. Sí, profe. Este teorema, cuando nosotros veamos la función valor absoluto, va a quedar más claro todavía. ¿Sí? Que eso sería la próxima semana ya. ¿Sí? Con la función valor absoluto, esto ya se aclara bastante. Aquí tenemos más propiedades de la igualdad. ¿Sí? Pero ojo, ¿por qué le puse propiedades y no axiomas? ¿Por qué creen ustedes? Porque a las anteriores yo le había puesto axiomas. ¿Dónde está? Axiomas de la suma. Propiedades, este también son Porque no se axiomas. asume como verdadera. Estos también son axiomas. Exacto, ¿cierto? Cuando uno habla de propiedades, sin poner el nombre axiomas, en realidad son propiedades que
sí, son verdaderas, pero que requieren una demostración, ¿sí? El axioma uno lo asume verdadero, ¿sí? Por construcción. Mientras que la propiedad... ¿Dónde está? Me perdí. ¿Aquí? Sí, aquí. La propiedad es algo que uno puede demostrar, ¿sí? Y por eso también le puse otras propiedades, porque en realidad esto es como secundario. O doña Catalina Rebolledo, ¿está por ahí? No está, o sí, ahí ya pusieron algo en el chat. Ah, tiene audífonos sin micrófono, ya. Al menos estaba, si en realidad es para eso, para ver que no están durmiendo. Catherine Zagardía, Sí, profe. ¿sí? Ya. Otras propiedades de la Sí. igualdad. Ya. La 1. Sean X y perteneciente a los reales. 1. Si X es igual a Y y W es igual a Z, entonces X más W es igual a Y más Z. Ya. Y la 2 al tiro. Si X es igual a Y, entonces X más Z es igual a Y más Z. Para todo Z perteneciente a los reales. Ya. Analicemos qué nos están diciendo estas propiedades. Nos dice, tenemos X igual a Y, W igual a Z, podemos sumar S con S con S, y la igualdad se preserva. ¿Eso es cierto o no? ¿Qué creen? O sea, lo estamos poniendo como cierto, Sí. pero ¿dónde lo habían utilizado? ¿Lo habían Sí. utilizado antes? ¿En la reflexiva o no? No. Esta propiedad se En utilizó... el colegio, profe, pero en no el- me acuerdo. Sí, pues en el colegio se utilizó, pero hay una materia en donde se utilizaba bastante. ¿Qué era eso que acabo de escribir? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tenía? Sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones lineales. Bueno, ya, pero sistema de ecuaciones, que es el único que se ve en el colegio. ¿Cómo se resolvía? Ahí, perdón, me equivoqué. Aquí Igualando en ambos lados. Pero es que ahí habían hartos modos de... había hartos métodos, ya, pero había uno que ustedes amplificaban cada ecuación y después las sumaban. ¿Qué pasa si yo sumo hacia abajo? Me da 9, ¿Y el lado izquierdo? me da 0. No, da 2x. Es Porque lo verdad. hice cancelar, ¿cierto? Ya, pues, y aquí estamos utilizando la propiedad que acabamos de... Ya, ¿a alguien se le cayó el internet? Repito, ¿desde dónde? ¿Desde la propiedad? ¿O no? Ya. Voy a repetir la propiedad, chicos. Si nosotros tenemos dos números reales, ¿qué va a pasar? Si X es igual a Y y W es igual a Z, entonces yo puedo sumar los extremos y la igualdad se conserva. ¿Sí? Que eso es lo que estamos haciendo a la hora de resolver este sistema de ecuaciones. Fíjense, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Estoy sumando esto y la igualdad se conserva. ¿Sí? O sea, este método, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre. ¿Cuál era? El de Esos son, sustitución creo que era. No, no era sustitución. esos son los que eran como el de Kramer y esas cosas así. En el colegio se vio, habían tres métodos, el de igualación, sustitución y reducción. 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 Reducción es este. Sí, porque el de sustitución, vamos recordando un poquito, despejaba una variable y la reemplazaba en la otra ecuación. Ese era el de sustitución. El de igualación
despejábamos la misma variable en ambas ecuaciones y usábamos la transitividad. ¿Sí? Y el de reducción, teníamos que amplificar cada ecuación con el fin de que quedara aquí, por ejemplo, el inverso aditivo para poder sumarlas. ¿Sí? Y entonces, esta propiedad que nos dice que si tenemos x igual a y y w igual a z, podemos sumar los extremos y la igualdad se preserva. Esa es la propiedad que utilizamos al resolver por reducción. ¿Sí? Ya. Y la otra propiedad, si x es igual a y, entonces x más z es igual a y más z para cualquier z que nosotros tomemos. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? En palabras, no ahora con símbolos. ¿Quién me podría explicar esa propiedad? Que siempre se va a estar sumando o restando lo mismo. Sí, va por ahí, ¿cierto? Que tenemos que si sumamos o restamos lo mismo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Z es el mismo. Sí, el z el mismo. Y Pero siempre va a quedar igual. eso, es que la igualdad se conserva, ¿sí? Si nosotros tenemos, esa es la forma de explicarlo. Si nosotros tenemos una igualdad, podemos sumar en ambos lados lo mismo, ¿sí? Y la igualdad se conserva. Eso significa. ¿Ya? ¿Queda claro o no? Sí. ¿Sí? No. Ya. Le explico de nuevo. Por Esta favor. propiedad nos dice, si x es igual a y, o sea, en otras palabras, hay una igualdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Aquí está el x, aquí está el y. La Están diferencia es que sumados a algo. le estamos sumando Z. a ambos un mismo elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una igualdad y sumamos en ambos lados lo mismo, la igualdad se conserva. Eso está diciendo la propiedad. ¿Sí? Y esto de aquí en realidad puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, pues, a ver, x más 5 igual a 7. Esto es lo que hacían a la hora de resolver, por ejemplo. O sea, nunca iban a sumar 1, pero sumémosle 1. Si sumamos 1 a ambos lados, eso queda al sumar 1 a ambos lados y la igualdad se conserva. ¿Sí? ¿De qué nos servía? Porque cuando queríamos resolver ecuaciones, ¿qué había que hacer con el 3? Nosotros decíamos, pasa al otro lado restando. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es sumar el inverso aditivo. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad, una de las propiedades que a nosotros nos sirven para resolver ecuaciones. Que es la propiedad de que nosotros podamos añadir algo a ambos lados y que se conserve la igualdad. ¿Sí? ¿Ahí queda claro, no? Profe. ¿Sí? Entonces esas son las propiedades de la adición. Que si nosotros tenemos dos igualdades, podemos sumar miembro a miembro y se conserva la igualdad. O también que si tenemos una igualdad, podemos sumar lo mismo a ambos lados y la igualdad se conserva. ¿Sí? Ya. Y las otras propiedades. Matías Román, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Las propiedades 3 y 4. Ya. Si X es igual a Y y W es igual a Z, entonces X por W es igual a Y por Z. Y la 4 dice, si X es igual a Y,
Entonces, x por z es igual a y por z para todo z igual perteneciente a los números reales. Ya. ¿Sí? Entonces, estas propiedades son como las mismas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que estamos cambiando Una la es suma adición por... y la otra es producto. Justamente, ¿cierto? Ya, y en esencia, ¿qué nos está diciendo? O sea, ya explicándolo con palabras. Si nosotros tenemos x igual a y, w igual a z, podemos multiplicar los extremos y la igualdad se conserva. ¿Sí? O sea, si nosotros lo viéramos acá mismo, podríamos perfectamente hacer el producto. Ahí el problema en realidad lo estamos complicando, ¿cierto? Pero se puede hacer. X más y por x menos y es igual a 7 por 2, 14. ¿Sí? Ojo, esto que acabo de hacer no tiene ningún sentido, ¿ah? Porque el problema lo estoy complicando, pero se puede hacer. O sea, si nosotros tenemos dos igualdades, podemos multiplicar y se sigue conservando la igualdad. ¿Sí? Eso nos está diciendo. Y la otra propiedad, en palabras, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué vendría a ser? No con símbolos. ¿Cuál es la esencia? ¿O cómo la explicamos? Si multiplicamos dos términos por el mismo, va a mantenerse la igualdad. ¿Cierto? Que si multiplicamos en una igualdad, si multiplicamos por un mismo término, en ambos lados, la igualdad se conserva. Y eso es lo que nos va a servir a la hora de resolver ecuaciones. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos 2x igual a 8, multipliquemos por el inverso multiplicativo de 2. Y aquí está la clave. Si nosotros ¿Podría bajar un poquito más, por favor, la pantalla? No se puede. no es que estoy en el borde de la hoja, Ah, ya, está bien. pero ahí lo subo un poquito para que se vea. Ya, entonces, 2x igual a 8, y eso es lo que ustedes hacían antes. Para despejar el x multiplicaban por el inverso multiplicativo del coeficiente, ¿cierto? Del 2 en este caso. Yo lo dividía por dos, profe, ¿no estaba bien igual? ¿Es lo mismo? Si dividir por 2 es multiplicar por el inverso aditivo de 2. Pues. Ay, pero da lo mismo cómo lo haga. Ah, sí, pues. Sí. Ya. O sea, es que al final, esta parte del curso es para que ustedes tengan el fundamento detrás de lo que se hacía, pero van a seguir haciéndolo. ¿Sí? O sea, se va a evaluar en esta parte todo esto de las propiedades, pero más adelante, por ejemplo, ya el segundo certamen, si ustedes hacen esto, de aquí pasan a x igual a 4, va a estar bien. ¿Por qué? Porque ustedes ya aprobaron esta parte, entonces se asume que ya la saben. ¿Sí? Porque esa es la gracia también de la matemática, pues, constructiva. O sea, no puedo estar, no sé, en un curso de segundo, por ejemplo, pidiéndoles que justifiquen cada uno de los pasos. ¿Sí? Porque el objetivo en los cursos más adelante es otro. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, ¿quedan claras estas propiedades o no? ¿Alguien que no las haya entendido? ¿Podría volver a explicar la 4, por favor, profe? ¿Sí? En la 4 dice, si nosotros tenemos una igualdad, entonces, si a cada miembro de la igualdad le multiplicamos el mismo número, se conserva la igualdad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este mismo caso, a ver, pongámosle un pequeño cambio. Si aquí hubiese un 2, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que les decía el método de reducción? La ecuación de abajo había que multiplicarla por
2, ¿cierto? Para que se igualaran los coeficientes. ¿Dónde está escribiendo, profe? Disculpa que no. Ah, es que no se ve abajo. Ah, sí, pues a ver, Hay déjenme. un poquito. Si es que no lo puedo subir, le agrego una hoja. Pero Ya. abajo del paréntesis propiedad de multiplicación, profe, se va a ver un poco mejor. Sí, pues no es que ahí no puedo bajar más, porque ahí No, termina. no, no, aquí al lado de un medio. A lo mejor ahí Ah, aquí. se ve un poquito mejor que queda un espacio más. No, pero agrego otra hoja, no se preocupen. Ya, x más y igual a 7, x menos 2y igual a 2, por ejemplo. ¿Y qué les decía el método de reducción si querían cancelar la y? La ecuación de arriba había que multiplicarla por 2, ¿cierto? Por 2. Ya, y ahí estamos utilizando el principio, la propiedad 4. Porque cuando multiplicamos por 2, ¿qué es lo que queda? Menos i. No, estamos multiplicando por 2 la de arriba, Ah, queda 2x más 2y es igual a 14. ¿cierto? Ya, pues, o sea, Sí. si esto lo multiplicamos por 2 y esto lo multiplicamos por 2, ¿qué pasa? La igualdad se conserva. Eso nos está diciendo la propiedad. ¿Sí? Miren. X igual a y. Entonces, X por un número, Y por el mismo número, y la igualdad se conserva. ¿Sí? Ahí sí queda claro, ¿no? Profe. Sí. Sí, profesor. Ya, las leyes de cancelación también son propiedades, que en realidad ustedes las pueden deducir de lo que hemos hecho antes. ¿Sí? ¿Qué nos dice la primera ley de cancelación? Renato Reyes, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. La primera ley de cancelación. Para todo X, Y y Z, pertenecientes a los reales, X más Z es igual a Y más Z. ¿Cómo se lee? Implica que X es igual a Y. ¿Sí? Ya. ¿Por qué se llamará ley de cancelación? Mírenlo y piénsenlo un poco. Porque cancela los dos elementos que están sumando. ¿Cierto? Porque al final estamos cancelando los z. ¿Sí? El z está en ambos lados y es como que nosotros estuviéramos haciendo esto. ¿Sí? Entonces, algo que también nosotros hacíamos a la hora de resolver ecuaciones, tiene su fundamento, se llama ley de cancelación. ¿Sí? Ya, esta propiedad, yo creo que esa es un poco más simple, ¿por qué? Porque es más directa, ¿cierto? Es lo que siempre se hace. Tenemos algo a ambos lados, lo podemos cancelar. ¿Sí? ¿Alguna duda con esa? No. ¿No? No. Ya. ¿La señorita Yasmín Monsalve está por ahí? ¿Tiene micrófono? Ah, ya está durmiendo, no, déjelo dormir entonces. Víctor Venegas. Sí, profe. La segunda ley de cancelación, ¿qué nos dice? ¿Cómo se pronunciaba el primer símbolo? Para todo. Para todo X, Y, Z, perteneciente a los números reales,
Z no es igual a 0. X por Z es igual a Y por Z implica X es igual a Y. Ya, entonces, ¿por qué también esa se llamará ley de cancelación? Porque sacar la Z. Porque estamos cancelando la z, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia con lo anterior? En la suma, el z podía ser cualquier cosa. En el producto, el z no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque ¿Alguien se si lo... es 0, el X y el Y igual van a quedar en 0. Exacto, ¿cierto? O sea, piensen en esto. Veámoslo con un ejemplito. 2 por 0 es igual a 3 por 0. ¿Sí o Sí, no? Sí. Porque 2 por La 0 es 0, igual. resultación. ¿cierto? Y ahí, ¿qué pasaría si yo cancelo los ceros? ¿Se puede o no? 2 por 2 y 3 no son iguales. Exacto, No. ¿cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo esta propiedad. Que nosotros podemos cancelar en ambos lados siempre y cuando esto no sea 0. Porque si es 0 no se puede. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Queda claro eso o no? Las leyes de cancelación son un poco más simples que lo anterior porque son cosas que uno ya ha visto más directo. Pero si alguien no lo entiende, igual pregúntelo. ¿Ya? ¿No? ¿Alguien dijo algo en el chat? Ya, la primera, veamos la primera. Para todo x y z real, x más z igual a y más z, implica que x es igual a y. En otras palabras, significa que si yo a ambos lados de una igualdad le estoy sumando lo mismo, yo puedo cancelar esas cantidades, ¿sí? Y la igualdad se conserva. Por ejemplo, cuando ustedes están resolviendo ecuaciones y tienen esto, 2x más 1 es igual a 5x más 1. ¿Qué pueden hacer con los unos? Pueden Lo elimino. cancelarlos, porque es lo mismo, a ambos lados. ¿Sí? Si tienen lo mismo a ambos lados, pueden cancelarlo, eso es. Profe, eso es lo mismo que cuando uno lo pasaba restando al otro lado y se eliminaban igual. Justamente, de hecho, la ley de cancelación, esta, se demuestra con la propiedad anterior. Que en realidad, para demostrar esta propiedad, lo único que tendríamos que hacer es sumar menos z a ambos lados y ahí se van a cancelar. ¿Sí? Y ahí sí o no, ahí alguien dijo que lo había entendido. Sí, básicamente eso, si hay una misma cantidad en ambos lados, nosotros la podemos cancelar. ¿Sí? Ojo. Profe, pero eso ¿Mm? no me dice que X y Y van a ser iguales, ¿cierto? Son distintos. No, dice que son iguales. O sea, si esto era igual, Ah, ya. yo cancelo y la igualdad se conserva. ¿Sí? Ya. Y aquí está lo importante de la clase. Todo lo que nosotros hemos hecho, hoy día al menos, apunta a resolver ecuaciones. ¿Por qué creen que apunta a eso? Todos los ejemplos que he dado tienen que ver con ecuaciones, ¿cierto? Sí. Porque son justamente las leyes del álgebra. O sea, todas las cosas que hemos visto hoy día son las propiedades fundamentales que uno necesita para poder resolver una ecuación. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de la clase hoy día. Ver todo lo necesario para que nosotros seamos capaces de resolver una ecuación. ¿Ya? Ya. Y, a ver. Nicolás Soto, ¿está por ahí? No tiene micrófono, ya.
pero está, sí, eso es lo importante. Sebastián Saavedra, Sí, profe. ya, la definición de ecuación, todo eso. Pero primero el primer párrafo. Una ecuación corresponde a una igualdad que presenta uno o más símbolos, denominados variable o incógnito. Ya, ¿cierto? Una ecuación es una igualdad que presenta símbolos, que son las variables o las incógnitas, ¿sí? En algún lado de la igualdad. No sé, pues, por ejemplo, 2x más 5 igual a 3x menos 1. ¿Sí? Eso es una ecuación. X más y igual a 7. Eso también es una ecuación. ¿Ya? X cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. También es una ecuación. Entonces, una ecuación es eso. Es una igualdad que presenta símbolos, que son variables. ¿Y por qué digo símbolos y no letras? Porque perfectamente podría ser, no sé, pues, manzana, o sea, no, eso no era una manzana, cualquier fruta. Soy malo para el dibujo. Ya son como los desafíos que de repente salen en memes, así como 3 peras igual a algo y ustedes tienen que resolverlo. Entonces es un símbolo. El símbolo puede ser lo que sea. Puede ser una letra, puede ser un dibujo, puede ser una letra griega. ¿Ya? Y usted mismo, siga. Diremos que un valor Entre o paréntesis. conjunto de valores es una solución de la ecuación si esto lo hacen verdadera la igualdad. ¿Ya? Entonces, un valor es solución de la ecuación siempre y cuando al reemplazar ese símbolo por el valor, la igualdad resulta verdadera. Por ejemplo, esto de aquí es una ecuación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una igualdad que presenta símbolos, ¿sí? ¿Qué pasa si x vale 1? Profe, yo no entendí eso, ¿lo podría repetir, por favor? ¿Qué cosa? Lo anterior es lo que está hablando ahora, eso Ah, del ya, ejemplo. esto. No, o sea, sí, tiene que ver con el ejemplo. Ya sí, un valor va a ser solución de la ecuación si al reemplazarlo la igualdad resulta verdadera, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el x vale 1, lo reemplazamos, ¿qué pasa? 1, 2 por 1 menos 3. ¿Cuánto es eso? 2 por 1, 2, menos 3 menos 1 por 1 es menos 1. Eso está mal. Eso está malo. O sea, en otras palabras, x igual a 1 no es solución. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa si el x vale 0? Y sí sería Reemplacémoslo. que todo número multiplicado por 0 es 0. 0, 2 por 0, menos 3, eso da 0. La igualdad se cumple, o sea que x igual a 0 sí es solución. ¿Sí? Bueno, y nosotros en realidad ya sabemos cuáles son las soluciones de eso, pero igual lo escribimos. X igual a 3 medios. ¿Será solución de eso o no? 3 medios por 2 por 3 medios. ¿Cuánto da? 0. 0, ¿cierto? O sea que x igual a 3 medios también es solución. ¿Sí? Ya, pero aquí es donde a nosotros nos surge la pregunta, porque yo les mostré algunos valores y uno no era solución y los otros dos sí. La pregunta es, ¿cómo nosotros encontramos la solución?
¿Cómo determinamos las soluciones de esa ecuación? ¿Sí? Va por ahí, despejando X. ¿Sí? Pero aquí es donde Viendo nosotros si se tenemos... da la igualdad. ¿Cómo? Viendo si se da la igualdad. Pero ¿con qué valores? ¿Sí? Esa es la... Porque no podemos probar con todos los números reales, ¿cierto? O sea, no podemos ir uno a uno. ¿Por qué? Porque son infinitos. ¿Cómo nosotros encontramos? Ahí alguien dijo despejando la X. Sí, va por ahí. Pero aquí es donde nosotros tenemos que utilizar todas las propiedades que vimos en la clase. Primero, había una propiedad que nos decía cuándo un producto es cero. ¿Sí? Porque aquí hay un producto. ¿Cuándo un producto era cero? Cuando alguno de Está esos... multiplicado por 0. Sí, vamos, Cuando uno de sus elementos es 0. Cuando uno de sus elementos es cero, ¿cierto? Veamos dónde está. Lo vimos, está acá. ¿Sí? Entonces, del teorema A, voy a justificar todos los pasos para que se den cuenta que hay algo riguroso detrás de la solución. Entonces, del teorema A, x es igual a 0 o 2x menos 3 es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Porque hay un producto que es igual a 0. Entonces, ¿este es 0 o este es 0? ¿Sí? Entonces, aquí ya hay una solución. X igual a 0. Y de esta, ¿cómo se despeja X? O sea, nosotros sabemos que el 3 pasa sumando y el 2 pasa dividiendo, pero ¿cuál es el argumento detrás? Suma el inverso aditivo de 3. ¿Cierto? O sea, aquí llegamos a que 2x menos 3 más 3 igual a 3. Esta es la propiedad de la, ¿cómo se llama? Adición. ¿Sí o no? Esa propiedad que nos decía a nosotros. Sí. Que si teníamos una igualdad podíamos sumar Mismo elemento. un mismo elemento en ambos lados, ¿cierto? Ya, ahí está. Acá. Ya, después, ojo, nosotros teníamos esto así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 3 se lo estamos sumando a todo esto. Entonces, en realidad nosotros tenemos un paréntesis. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se llama esa propiedad que acabo de utilizar? Asociativa. Asociativa, ¿cierto? O asociatividad. Propiedad asociativa o asociatividad, como sea. ¿Sí? ¿Cuánto es menos 3 más 3? 0. Eso es porque es el... ¿Qué pasa? ¿Cómo se llamaba eso? El neutro El inverso. El inverso. aditivo. ¿Sí? El inverso aditivo. Ahora sí vamos a utilizar el neutro. ¿Cuánto es 2x más 0? 2x. Dice que era 3. ¿Mm? No, que ahí arriba decía que era 3. ¿Dónde? Aquí es todo 3. No, por eso.
¿Sí? Ah, ya. Y ahora, ¿qué hay que hacer para despejar la X? Pasarla Multiplicar dividiendo. el inverso. Multiplicar por el inverso de X. Multiplicar por el inverso de quién. ¿Y cuál De dos. inverso? El inverso dos inversos. multiplicativo de 2. Ya, eso, ¿cierto? Entonces ahora a la igualdad la Sí. multiplicamos por X igual a 3 medios. ¿sí? Así que lo escribimos como 3 medios, ¿sí? Ya, pero todavía faltan propiedades. ¿Qué propiedad utilicé ahí? Ya, primero, Asociativo, ¿no? de aquí a acá, Asociativa. ¿qué propiedad se utilizó? Inverso multiplicativo, ¿no? ¿No? Ahí todavía no he utilizado el inverso multiplicador. ¿Qué fue lo que hice? De ahí, de este punto a este punto. Multipliqué por el inverso Está multiplicativo. multiplicando por un... ¿Ya? ¿Y eso cómo se llamaba? Lo vimos hoy. Neutro aditivo. Propiedad. ¿Cuál propiedad de la multiplicación estamos utilizando? Estamos utilizando esta, que nos dice, si usted tiene una igualdad, la puede multiplicar por lo que sea en ambos lados y se conserva la igualdad. ¿Sí? Entonces, en este problema, ¿dónde está? Estoy multiplicando por un mismo número en ambos lados. Entonces, en ese paso nosotros estamos utilizando la propiedad de la multiplicación. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte o no? Sí, profe. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahora sí. De aquí a acá, ¿cuál fue la propiedad que se utilizó? ¿Asociativo o no? Asociativa. ¿cierto? ¿Cancelación? Ah, asociativa. Sí, porque estamos cambiando el paréntesis al tener dos productos. ¿Sí? ¿Qué propiedad utilicé ahí? O sea, ¿cómo paso de aquí a acá? Con el inverso, ¿no? Neutro... Va, La del inverso, claro. inverso, ¿cierto? El inverso multiplicativo. multiplicativo. ¿Y cómo pasé de aquí a acá? Con el neutro La propiedad del neutro multiplicativo. ¿sí? multiplicativo. Y ahí estaría. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación? Esta que fue directa y esa de ahí. ¿Ya? Se dan cuenta que todo el procedimiento tiene un fundamento. ¿Sí? Que al final eso es lo que nosotros les vamos a evaluar en alguna de las preguntas. Que ustedes sean capaces de dar el fundamento detrás de un cálculo o de alguna demostración de una propiedad. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Alguien se perdió en algo? Profe, ¿Sí? a mí me quedó claro, pero tengo una duda. Dime. Cuando usted, por ejemplo, pasó del 2x es igual a 3 al 2x elevado a menos 1 y eso, ya escribió inverso multiplicativo y después abajo, después de la asociativa, lo volvió a escribir. O sea, se escribe dos veces
a la vez ¿Dónde lo que uno lo escribí? agrega y después a lo que le resuelva, ¿no? ¿Dónde escribí 2 veces? O sea, me refiero que si usted sigue la flecha que hizo Sí, ya la arriba, igual, sí, ahí igual usó inverso multiplicativo, es que ¿cierto? ahí multipliqué por el inverso multiplicativo, pero no usé la propiedad, porque la propiedad dice esto, a por a a la menos 1 es igual a 1. Ah, ya, ya, ya. Entonces, aquí sí se utilizó, po, ¿sí? Ah, Aquí ya, lo que ya. está pasando es que yo estoy multiplicando por algo, independiente de lo que sea, ¿sí? Sí, yo pensé que estaba ocupando la propiedad. Eso era. Sí, pues no, la propiedad del inverso multiplicativo es esa, a por a la menos 1 es igual a 1, ¿sí? La propiedad del neutro multiplicativo es 1 por x es igual a x, que fue justamente lo que ocupé de aquí a acá. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Sí, profe. ¿Sí? Profesor, Ya. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Va, y a escribir una resolución de ecuación y no escribí ninguna. Ya, hagamos para terminar, ¿sí? Estos 3 van a quedar de ejercicio para ustedes. Estos 2 están en el libro, ¿ah? Así que pueden mirarlo e ir siguiendo el razonamiento. De todas formas, lo vamos a conversar la próxima clase. Este de acá no está en el ¿En el libro. libro guía, profe? ¿Cómo? ¿En el libro guía? En el libro guía, sí, en el texto. Más o menos, ¿en qué página así como para no leer todo el libro? Eh, Aprox. a ver, O la unidad, no sé. 44, página 44 parten las demostraciones. Muchas Este tipo gracias. de cosas. Y ahí pueden mirar esas que están, ¿sí? Las 2 primeras. Traten de comprenderlas para verla en la próxima clase, ¿sí? Esta de acá no está en el libro, traten de hacerla. Si les sale, súper bien, ¿sí? Porque tiene un concepto detrás, así que piénsenlo. Y vamos a hacer esta ahora. ¿Cómo se leerá esto? ¿O cuál es el significado conceptual detrás de lo que estamos escribiendo aquí? el producto de A por B elevado a menos 1 es igual a A elevado a menos 1 por B elevado a menos 1. ¿Sí? Y eso tenía otro trasfondo más fuerte todavía. ¿Qué significaba cuando le poníamos un menos 1? Porque acuérdense que eso es un símbolo. No estamos trabajando con Era el potencias. inverso Exacto, ahí alguien lo dice, Ah, el inverso. ¿cierto? Esto es el inverso multiplicativo de A por B. ¿Y qué es esto? La otra parte de la igualdad. también son los inversos. Sí, Inverso, pero pero Eso, de pero cada uno, ¿cierto? Esto de acá es el producto del inverso multiplicativo de A y el inverso multiplicativo de B. Entonces se dan cuenta que conceptualmente son 2 cosas distintas. Este es el inverso multiplicativo de un producto y este es el producto de los inversos multiplicativos. Suena como trabalengua, pero ¿entienden que son 2 cosas distintas? Conceptualmente, Sí, profe. ¿sí? sí, Sí. profe. Y lo que se Sí, pide profe. probar es que numéricamente esas 2 cosas son lo mismo, ¿sí? Conceptualmente no es lo mismo, pero numéricamente sí. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos a hacer esto.
vamos a multiplicar esas dos cosas. ¿Ya? Después voy a explicar por qué. Voy a usar la siguiente propiedad. ¿Qué hice ahí? Ah, me falta un paréntesis. No, está bien, están todos los paréntesis. ¿Qué propiedad utilicé ahí? Asociativa. Asociatividad, ¿cierto? ¿Cómo se utilizó? Porque vio que todos tenían una A en común, entonces puso la A afuera y lo otro lo metió entre los paréntesis. No va por ahí. Esto lo traté como un todo, como un solo elemento. ¿Cierto? Entonces sería A por B y todo eso por este elemento, entonces asocié de esta forma. ¿Sí? ¿Qué propiedad utilicé ahí? Distributiva. ¿Conmutativa? Hablaron de dos personas a la vez, no escuché. Es, Dijeron distributiva los dos, profe. ¿dijeron distributivo los dos? Recuerden que la propiedad distributiva hay que tener un producto y una suma. Aquí no hay sumas. ¿Conmutativa? Conmutativa. ¿Por qué? Se cambió, ¿cómo se llama? Se invirtió el orden. Se invirtió, claro. Sí, entonces en realidad ahí lo único que hicimos fue utilizar la propiedad de conmutatividad del producto. ¿Sí? ¿Qué propiedad utilicé ahí? Asociativa nuevamente. Asociativa de De nuevo. nuevo. ¿Sí? Se dan cuenta que una propiedad se puede utilizar muchas veces. ¿Pero no hay un número máximo en una operación? No, pues, ustedes pueden dar la vuelta cuantas veces quieran. Obviamente la idea de utilizarla así es avanzar en el desarrollo del problema. Pero en ese desarrollo se puede ocupar 2, 3, 4, las veces que sean. ¿Sí? Ya. Ahora, nos queda poquito tiempo. ¿Qué propiedad utilicé ahí? La del inverso. La del inverso. ¿Qué inverso? Multiplicativo. Bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por su inverso multiplicativo da el neutro multiplicativo, ¿cierto? ¿Qué propiedad yo tendría que utilizar ahora? ¿Cuánto es 1 por algo? Neutro multiplicativo. Justamente, ¿cierto? El neutro multiplicativo. 1 por algo es ese mismo algo. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y cuánto es eso? 1. 1. ¿Y por qué? Por el inverso multiplicativo. Por la propiedad del inverso multiplicativo, ¿cierto? Ya, entonces, ahora vamos viendo. Probé que esto por esto es igual a 1.
¿Qué significa? Si yo multiplicaba un número por otra cosa y me daba 1, ¿cuál era la relación entre esos dos números? Inverso multiplicativo. Que uno era el inverso multiplicativo del otro, ¿cierto? ¿Y por qué? Volvamos a la definición. Estaba bastante más atrás. Miren, hemos visto hartas cosas en 2 días. ¿Sí? No, así que no se duerman, traten de ir repasando. Aquí está. Para todo ANR distinto de 0 existe un único. ¿Qué significa que existe un único? Que es el único que cumple esto. ¿Sí? Entonces, si A por B multiplicado por toda esta cosa da 1, significa que este tiene que ser el inverso multiplicativo de A por B. Voy a escribir lo que acabo de decir. Como el inverso multiplicativo, me voy a pasar un minutito, chicos, para escribir esto y terminamos. Multiplicativo es único, necesariamente el inverso multiplicativo de A por B debe ser este que puse aquí, ¿cierto? Ya. Y esto, ¿cómo se escribe con símbolos? El inverso multiplicativo de A por B. A por B a la menos 1. A por B a la menos 1. ¿Cierto? Ya, pues ya está. A por B a la menos 1 es igual a la menos 1 por B a la menos 1. Ya, lo escribo. Es decir, lo que se quería demostrar. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿No? Ya, entonces la clase quedaría hasta ahí. Me preguntan si voy a subir la clase. Sí, la subo, de hecho casi todo lo voy subiendo al tiro. Esto lo voy a subir en 10 minutos, porque ahora no tengo nada que hacer, así que va a estar disponible ligerito. ¿Ya? Ya no, profesor. Gracias. Nos vemos.